Dios les bendiga, bienvenidos a su clase. Recuerde que estamos viendo las bienaventuranzas que enseñó nuestro Señor Jesús. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema bienaventurados los pacificadores. Búsquelo por favor en Mateo capítulo 5 versículo 9. Allí está la base de este tema. Dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire cómo van a ser llamados aquellos que son llamados pacificadores, aquellos que son conocidos como pacificadores, aquellos que de alguna manera, mire, buscan la paz, buscan la reconciliación. Y eso es lo que vamos a ver. Fíjese que esa palabra pacificador, al menos del original donde proviene, dice que significa uno que hace la paz o que reconcilia. Eso es lo que significa, uno que hace la paz o que reconcilia. Dice aquí también que significa, pacificador significa integridad, completo o terminado. Alguien, mire, que tiene cierta madurez, que ha alcanzado cierta estatura, porque ahí habla determinado, o sea, que lo han tratado, lo han formado. De eso está hablando ese significado. Y qué bueno, porque hay personas, hay hombres y mujeres, incluso niños y jóvenes, que mire que Dios está tratando con ellos y ha terminado cierta obra que está haciendo en cada uno de ellos. Y ellos mismos, las personas, se vuelven pacificadoras. Fíjese que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de esta manera. Vamos a leer varios versículos. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí hay un detalle muy especial. Así que, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí estaba hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dio esta revelación que Jesucristo vino a reconciliarnos con nuestro Padre. Es como aquel, mire, que de alguna manera aquel hijo ha tenido una discusión con su padre, pero alguien más va y habla con las dos partes y a los dos les dice: mire, es tiempo de reconciliarse. Y ahí los reúne y él fue el medio para que se reconciliaran. Así es nuestro Señor Jesucristo, por eso Él pronunció esta bienaventuranza. Él es el encargado de reconciliarnos a nosotros con nuestro Dios, con nuestro Padre. Él fue enviado para eso y por eso derramó su sangre para pagar el precio. Mire, por eso Él vino a caminar en obediencia al Padre, para enseñarnos a nosotros cómo debemos reconciliarnos con Dios. Así que lo primero que vamos a ver es eso. Cristo, mire, es quien Dios ha dejado para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Dice ahí el versículo 18 de 2 Corintios, el que acabamos de leer, capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, para que a través de Él podamos tener esa paz que necesitamos en nuestros corazones. Y también Colosenses 1:19 dice de esta manera: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Versículo 20 también dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Por eso Él fue crucificado, por eso fue puesto en una cruz,
para que por medio de la cruz, mire, nosotros podamos ser reconciliados, haciendo la paz por medio de la cruz. Ese fue Cristo. Mire, Él nos ha reconciliado con nuestro Dios. No solo a nosotros, ahí habla a los que están en la tierra y los que están en el cielo también. Pueden tener esa reconciliación, pero ese es un tema muy aparte. Enfoquémonos en nuestra reconciliación con nuestro Dios, ¿verdad? Y fíjense que dice que nos ha dado ese ministerio, o sea, la palabra de reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Y eso lo habla Colosenses capítulo 1, versículo 21. Ahí mismo dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En otro tiempo hacíamos malas obras, pero como hemos tenido la reconciliación con Dios, ahora ya no, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Ahora los que creen en Jesús ya nos podemos presentar delante de Dios santos, apartados del mal, mire, sin mancha. Ya perdonamos a nuestros hermanos, dice, irreprensibles. Ya buscamos la ayuda de Dios, no que seamos, ¿verdad?, así como lo dicen algunos, que nos creamos, sino que, mire, con la ayuda de Dios, no es con nuestra propia ayuda. Y nos ha dado ese ministerio de reconciliación, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, mire, sino justicia, paz y gozo. Eso lo explica la Biblia. Pero lo que hay en el corazón del hombre es muy diferente. Allá en Gálatas habla que hay enemistades en nuestros corazones. En la carne que tenemos hay enemistades. Las obras de la carne son enemistades. Por eso hay muchas personas que no se hablan. Hay padres que no se hablan con sus hijos y viceversa, o en la familia siempre hay alguien que no se habla por alguna discusión, por alguna mala información. Hay pleitos y el Señor quiere que no estemos en pleitos. Hay celos, hay iras, hay contiendas, o sea, hay peleas, hay disensiones. Pero eso debemos sacarlo de nuestro corazón. Si ya somos reconciliados con nuestro Dios, si ya reconocimos al Señor Jesús como nuestra paz, mire, podemos con la ayuda de Él pedir perdón y decirle a nuestros hermanos, aquellos que son nuestra familia, mira, discúlpame. Y si a nosotros nos hicieron la ofensa, también podemos llegar y decir, perdona, yo no lo quise hacer, yo lo tomé a mal, pero debemos estar en paz con todos. Mire, debemos reconciliarnos. Este es el tiempo que muchos se van a levantar y se van a reconciliar. Al menos así está escrito en los profetas. Dice en los profetas que en los últimos tiempos Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que haya una reconciliación, que haya paz, y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el tiempo que se va a ver todo eso, porque son tiempos finales. ¿Qué quiere decir eso? Se van a levantar personas, grandes y pequeños, que van a ser pacificadores. Mire, que van a reconciliarse entre su familia, entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo. Lastimosamente en muchos lugares de trabajo hay pleitos, hay enemistades, como ya lo leímos, ¿verdad? Hay celos. Hay muchas cosas, pero este es el tiempo de buscar la reconciliación, porque aquellos que sean llamados pacificadores, dice, imagínense lo que dice la bienaventuranza, serán llamados hijos de Dios. Y qué bueno que nos digan, ese es hijo de Dios. ¿Por qué son conocidos los hijos de Dios? Porque son pacificadores. Son personas que le llevan el mensaje a otros para que se encuentren con Dios. Le llevan el mensaje a aquellos que están necesitados para que se encuentren con Dios. Así debemos hacerlo nosotros. Y entonces el Señor ha dejado esa parte que seremos llamados hijos de Dios. ¿Sabe que los hijos de Dios son irreprensibles? O sea,
hacen bien sus negocios, tratan bien a aquellos que están casados, a sus esposas, a sus familias, a sus hijos, son irreprensibles, son sencillos, así son los hijos de Dios, y lo dice Filipenses 2:15, eso es lo que estoy leyendo, para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Usted lo puede buscar. Y dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, somos luz, los hijos de Dios somos luz. Mire, y también primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Va a haber una manifestación en este tiempo de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano, no es de Dios. Es de conocer esto, ¿verdad? El que no hace justicia. Entonces los hijos de Dios hacen justicia, practican la justicia en donde se encuentren. Y aquí dice, y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces los hijos de Dios aman a su hermano. Debemos amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Como a nosotros mismos, así como el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es parte del mandamiento que está escrito. Entonces, esos que practican ese mandamiento son llamados hijos de Dios. Así son los hijos de Dios. Vamos a concluir en este tema. Hemos visto cosas muy sencillas, muy esenciales, cómo podemos ser pacificadores, pidiendo perdón, reconciliando a otros, ayudando a aquellos que no tienen paz en su corazón para que tengan un encuentro con Dios. Y mire, y así podamos ser pacificadores, personas que llevan la paz a otros lugares. Mire, personas que, hijos, niños, jóvenes y grandes, que podamos enseñar esa palabra de verdad. Y eso está, lo vamos a ver en Efesios 2, versículo 19. Con eso vamos a terminar. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 2, versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el último versículo que vamos a anotar, ¿verdad? Vamos a hacer Efesios 2:19, pero usted lo puede leer Efesios desde el versículo 13, porque todo está hablando hasta el versículo 19 acerca de Cristo, que Él es quien Dios ha dejado para reconciliarnos. Y hay otro versículo en Hebreos que dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Es necesario, mire, estar en paz con todos. Este es el tiempo. Qué feo es acostarse y estar enojado con alguien. Mejor reconciliémonos, mejor pidamos perdón. Y vamos a pedirle en oración a nuestro Dios que nos ayude para que seamos llamados hijos de Dios. Cierre sus ojos. Padre Celestial, venimos a darte gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a ser pacificadores, a estar en paz contigo primeramente, pero también con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de estudio y de trabajo. Por favor, manda tu ayuda a través de tu Espíritu Santo. Queremos ser llamados hijos tuyos, hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.